Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Antes te recordamos dónde están las ofertas que son imperdibles. ¿Dónde? En Vía Confort. Por ejemplo, podés llevarte un LED 32 pulgadas con 2 años de garantía por solo $249. O un LED Samsung de 24 pulgadas por solo $189. Las mejores ofertas siempre en Vía Confort. Podés llamar al 2507-3883 o ingresar en la página web viaconfort.com.uy y enterarte de más ofertas destacadas. Bien, de lo que nos estamos enterando no es algo así tan grato como las ofertas de Vía Confort. De hecho, es algo que ha generado mucha angustia en muchos sectores de la sociedad, preocupación en muchas familias también. ¿Por qué? Porque cerró de hecho, ya el domingo, ¿no?, la ONG Último Recurso. Una ONG donde encontraban, el nombre lo dice, ¿no?, una soga, un último manotazo. Las personas que tienen o están padeciendo problemas, están en situaciones bien críticas y vulnerables y tienen conductas, en principio, suicidas. Esto es una decisión que se toma después de que el Estado no renueva los contratos que permitían de alguna manera financiar esta ONG. Nos está acompañando en este momento su directora, la psiquiatra Silvia Peláez. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. El tema del suicidio ha sido siempre un tema muy, pero muy sensible en nuestro país. Saben que tenemos de las tasas más altas del continente, que hace poquito nada más se presentó un par de protocolos a sus equipos de salud que tenían al adolescente como protagonista, y uno era referido a los embarazos y otro a las conductas suicidas. Porque entre jóvenes y adolescentes, la primera causa de muerte en determinadas edades son los accidentes de tránsito. La segunda, el suicidio. Entonces, que tenemos un debe con el gran tema de la salud mental, lo sabemos. Y en específico con el tema del suicidio. Que no es grato hablarlo, por supuesto que no. Que han habido incluso periodos en los que se aconsejaba que los medios no trataran el tema por aquello de generar imitación. Bueno, perfecto, pero no han bajado las cifras. Cierra una ONG, Último Recurso. ¿Qué significa esto? Desde las fuentes que hemos podido consultar, lo que dicen es que en breve, y creo que hablan de 15 de abril, va a estar abriendo, no un lugar, sino que va a estar asumiendo esas funciones. Bueno, con una línea azul y demás. Hoy no hay dónde llamar. Directora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo dije muy rápido, pero debe haber un proceso en esto, ¿no? Exactamente. Es tan sencillo como que se corta el acuerdo con el Estado y entonces no se puede seguir financiando. Sí, es paulatino, después de casi 30 años, donde los primeros 14 años todo el trabajo del grupo fue ad honorem. Tuvimos nuestro primer convenio con la Intendencia de Montevideo y pudimos llevar adelante en la zona oeste el primer plan de prevención del suicidio del país. Tan exitoso fue que intendentes de otros departamentos nos contrataron por eso e inclusive personas que trabajaban en el Ministerio de Salud de Brasil en la época de Lula vinieron a formarse con nosotros, o los eléctricos, el Sindicato de Eléctricos de Puerto Rico nos convocó también por el modelo que consideraban muy adecuado porque tiene en cuenta la salud mental y lo psicosocial. Entonces, en ese correr, después de 14 años tenemos el primer convenio y vamos teniendo otros convenios, pero que los propios representantes de ACE en muchas ocasiones en el interior recomiendan al intendente del momento que no nos lo renueve. Muchos intendentes igual ignoraron ese consejo. Porque la ONG funcionaba en ¿cuántos departamentos? Y funcionó en Castillos, en Rocha. Sí, que es el lugar con el índice más alto. Donde seguimos yendo a Nueva Palmira y Carmelo, ahora con recursos de la comunidad, de un gran esfuerzo de la comunidad y algo de la alcaldía. 33
Jung, en Santa Clara. ¿Siguen funcionando allí? No, en Cardona. Y lo que pasa que lo que se dio fue la constante de la recomendación del referente de ACE del lugar al intendente que nos había hecho el convenio que no nos renovara el contrato. ¿Por qué? Y bueno, habría que preguntárselo. Un poco lo que decían, si bien algunos intendentes, por ejemplo, el doctor Lafluf hizo oídos sordos a lo que le dijeron y mientras estuvo mantuvo el convenio, pero otros dijeron disculpanos, pero parecería que el ACE y el Ministerio, al subrogarse el derecho y la obligación de controlar y de llevar adelante la salud de la población, consideran que es un tema del Estado y que es él el que lo debe regir y no una ONG. El hecho es que no lo han hecho, porque si nos hubieran sacado a nosotros, por ejemplo, pero ponen un dispositivo correcto, bueno, somos los primeros que celebramos, pero no, dejaron comunidades desprotegidas y ahora llegamos al momento donde es imposible mantener con seriedad la línea al caer el último convenio. Bien, desde hace yo insisto, las fuentes señalan que efectivamente están por sacar, que se demoró, todos sabemos las demoras, las burocracias y las cosas de este Bueno, país. hace bastantes años que desde ACE y desde el Ministerio dicen eso. Bueno, por eso te iba a preguntar, ¿desde cuándo viene la cumplan. campañita en contra de la ONG? Ay, desde siempre. O sea, ¿previo incluso a la nueva ley de salud mental? Por supuesto, sí. Siempre desde ACE, nunca desde las intendencias ni desde la población. Sí. Mismo el Ministerio del Interior nos confió algo tan sagrado como la salud mental de los policías, que tienen una alta tasa de suicidio, y si realmente lamentamos no poderlos servir a los cuidadores de la comunidad, es a ellos. También, a todos lamentamos, pero muy en particular a ellos. Vamos a volver en instantes nada más sobre la coyuntura, pero previo a eso, cuando hace referencia al modelo exitoso, ¿cómo se interpreta el éxito de un modelo en esta temática tan sensible? Bueno, se interpreta, por ejemplo, porque caen las tasas de suicidio en el lugar donde se llevó adelante el proyecto. Por ejemplo, en lugares como Castillos, Carmelo, Palmira, llegamos a tener 0 suicidio después de determinado tiempo de estar la institución trabajando y a posteriori, cuando se fue la institución, que quedan, digamos, los ecos de la misma, ya que nuestro trabajo está sembrado mucho en la comunidad. ¿Cuánto tiempo están in situ y cuándo es como que se le da el alta a una comunidad y se pueden ir a otro lado? Depende de los convenios, eso, y también podemos hacer de acuerdo al tiempo que estamos. Multiplica nuestro trabajo el poder trabajar en red con las comunidades. En el Cerro estuvimos 12 años y nos consta que para el gobierno del doctor Martínez fue una pena muy grande tener que no renovarnos el convenio. Ellos, la directora Verón de la División Salud, fue muy delicada en el planteo y nos contó, bueno, que hablaron con Mides, que hablaron con el Ministerio de Salud Pública y que estaban dispuestos a seguir ayudando, aunque sea en parte, si esto se sumaba, pero que no tuvieron respuestas. Con lo que tú decís, por ejemplo, no sé si también no le dicen a los intendentes, ustedes dedíquense al bacheo o dedíquense a destapar caños, no sé. De hecho, en muchos lugares hay policlínicas de salud de las intendencias. Pero bueno, un poco habría que ir a ver qué excusas ponen. ¿Qué tema es este, no? Cuando se supone que... Sí, es lógico, es verdad. Salud es un servicio que se supone que tiene que prestar el Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando efectivamente en los hechos ese servicio o no está bien dado, o no está bien pensado, o no se da directamente, y lo empieza a ejercer y a dar? Hoy es una ONG, ¿no? Pero hay distintas formas. ¿Qué es lo que hay que priorizar? ¿Que lo dé el Estado o que funcione el servicio? Que funcione el servicio. Y si el Estado lo da, bárbaro. Y si no lo puede dar y lo da a alguien con buenos resultados, que lo dé quien sea. Me parece que... ¿Es tan simple? A ver... No creo que sea un tema de simpleza o de complejidad. Yo creo que quizás
si nos da el tiempo, en otra intervención podemos profundizar un poco más en el tema. Seguramente hay algunas razones que nosotros no conocemos y que deben estar explicando este conflicto, digamos, entre las autoridades de ACE y esta ONG. Hay casos recuerdo aquella institución también que se dedicaba, que estaba en Salto, ¿se acuerdan? Que atendía a chicos extremadamente discapacitados y que se le cortó también el apoyo, tuvieron que ser trasladados a Montevideo, ¿se acuerdan ustedes? Hace un año. Ahí está, bueno, o sea, siempre cuando hay un contacto entre el Estado a través de ACE y algunas instituciones que funcionan bajo la órbita de la figura de la ONG... Parece que corresponde aclarar que a nosotros nunca nos financió ACE. El dinero que venía del Estado era desde las intendencias, donde los intendentes, escuchando la problemática de sus pueblos, nos contrataba. ACE nunca nos contrató. Claro, a lo que voy es que, la decisión contraria de las intendencias se basó en el criterio de ACE. Es lo que nos dicen. Bueno, por eso, a eso, o sea... Más allá que el doctor Porciúncula nos citó en una oportunidad, no hace muchos meses, para ver cuánto cobraríamos por tercerizar el servicio, el de la línea, a través nuestro, o qué otro precio sería capacitando su personal. Por eso digo, está bien, o sea, hay un vínculo entre una cosa y la otra, seguramente usted tiene más elementos de juicio y quizá valga la pena profundizarlo. Al punto al que yo quería ir es que estamos ante un tema, el del suicidio, que tiene una vertiente psicológica, psiquiátrica si ustedes quieren, pero tal vez tan o más importante que eso, una vertiente sociológica. El suicidio ha sido estudiado desde la sociología. Hay un trabajo célebre de Emile Durkheim, de principios del siglo XX, que analiza 60 años de suicidio en Europa y vincula situaciones sociales con el suicidio. La doctora, que seguramente debe conocer el trabajo, porque además profundiza en distintas categorías de suicidio, etc., muestra que hay una relación íntima entre la comunidad y la patología del suicidio. Entonces, desde esa óptica me parece que el tema tiene que analizarse, porque intervenir directamente en una problemática social, porque en definitiva es eso, como es el suicidio, desde el poder central, ignorando las situaciones puntuales que puede haber en cada comunidad, como hablaba del tema de Castillo, por ejemplo, que tiene récord en el país, me parece que ahí está, sin entrar en consideración de otros temas, ahí está la clave del asunto. Sí. Yo creo que aquí hay una cuestión que me parece que no se puede o no se debería tomar, ¿es esto o es lo otro? ¿Por qué? Porque no cierra una ONG, cierra la ONG que ha estado trabajando desde la década del 80 sobre este tema. Si ustedes ponen en Google teléfono, suicidio, Uruguay, la referencia son ellos. ¿Ah? Entonces, eso es una construcción que demora años. No es que el Ministerio de Salud Pública hace una campaña de 2 días y pasa a ser automáticamente una referencia, aunque lo haga hoy mismo, aunque lo haga. Me parece que aquí la cuestión es... ¿Por qué no aprovechar el camino recorrido, la experiencia positiva? Me parece que la cuestión pasa por esa reunión que ojalá hubiese dado frutos positivos. Bueno, a ver, si tenemos que empezar de cero a capacitar a nuestra gente, y hay gente que ya está capacitada, y hay tanto dinero que se gasta en tercerizaciones para otras áreas que no sé si están comprobados que son productivas, ¿no será con ellos que tenemos que empezar a trabajar y después sumar otras experiencias y sumar otras capacitaciones? Me parece que el camino no es... Cierran ellos y arrancamos nosotros, no sabemos ni cuándo. Desde ACE se les hizo en concreto, desde el Ministerio de Salud, se les hizo en concreto la propuesta de, poder ser capacitados por ustedes o absorberlos o tercerizarlos. En ACE, pero el doctor Kian, en la conversación que tuvimos con él, unos días antes del 17 de julio del año pasado, Día Nacional para la Prevención del Suicidio, una ley de cual la ONG es coautora, nos dijo, te van a llamar, me dijo, te va a llamar Porciúncula de ACE para hacerte una propuesta. Y me dijo, pero mira que el 17 el Ministerio va a dar los números de la línea que queremos publicitar nuestra. No sucedió eso, sí tuvimos la conversación con Horacio Porciúncula y también quedó en la nada. Nosotros ni siquiera pasamos una cifra, fuimos pasando el lineamiento y dice, no, mirá, tenemos muchos problemas internos en ACE no hace, digo yo. El delegado de los trabajadores que está en la mesa de ACE no le gusta que se tercerice, te digo lo que él dijo, y cosas así que... Bien, yo solo recuerdo que este es un país donde si uno tiene algún problema circunstancial y está necesitando terapia, suerte en pila. Yo no sé cuán fácil va a ser si además
tenés alguna conducta suicida, llegar a que te agarren y te atajen ante los complejos problemas internos que tiene ACE, dicho por la propia autoridad. Pero además hay otro asunto que tiene que ver, en estos casos, quizás más importantes que en cualquier otro, y tiene que ver con las señales. Yo escuchaba algunos comentarios que hizo Milton Romani, que tengo la información de que ha trabajado nuestro, muy cerca de ustedes en lo que él se llama... Trabajó con nosotros, fue de los primeros voluntarios cuando todavía andaba en bicicleta, Milton, y a las 6 de la mañana le pasaba al compañero. Está claro que, un héroe, que Romani contra el Estado ni contra este gobierno tiene nada, ¿no es cierto? Está muy claro, ¿verdad? Sin embargo, tiene algo que es más importante y es empatía con los demás, y en particular con los que más frágiles están. Si más que nunca este es un momento histórico donde necesitamos escuchar al otro y que el otro no se escuche, esa situación, en el marco de la depresión, se multiplica mucho. Si nosotros, yo no los conozco casi a ellos, excepto por la referencia, probablemente no sean el mejor servicio, probablemente pueda mejorarse. Es más, probablemente en algún momento habrá que sustituirlo. No tengo idea y creo que nosotros, ninguno tenemos idea. Lo que vos no podés hacer bajo ninguna circunstancia es, en el marco de un discurso que puede ser muy atendible, esta es una tarea que le corresponde fundamentalmente al Estado, no quizás en forma exclusiva, pero si vos no lo estás haciendo, papá, y si alguien lo está haciendo, antes de decir salí de la foto, algo tenés que colocar. Porque si no, dejás solos a los que más necesitan. Dejás solos a los que más necesitan escuchar. Es una señal muy mala. Doctora, ¿podría ilustrarnos en una operativa cotidiana de la ONG? Hoy no hay línea. Ahí está. ¿Qué pasaba antes de ayer, cuando había? Ahí va. Bueno, no te voy a contar qué pasó el fin de semana porque fue un mar de lágrimas de los usuarios y de gente que pedía, por favor, me quiero matar por tal cosa, me lo pueden solucionar antes que termine el fin de semana, porque ustedes se van y no tengo dónde ir, por ejemplo. Pero fue una situación especial. Pero un poco más atrás, una persona que está alcoholizada, por ejemplo, en una moto en la playa Pascual y que llama para alcoholizada para decir que se va a matar, y nosotros mantenerlo, el operador telefónico en línea, mientras a través del 911 llegan dos policías, un hombre y una mujer, de la seccional de San José, que después fueron premiados por nosotros con el Francisquito de Oro, y lo llevan a la mutualista, por ejemplo, como 40 minutos conversando con alguien que estaba a punto de perder la conciencia, por ejemplo. Otros casos donde no está el plan todavía, pero sí la fecha. Y bueno, y múltiples situaciones, esa es bien ilustrativa, pero y múltiples situaciones de personas que de repente una abuela llama porque se le murió el perrito. Por eso lo de la empatía que decía acá el compañero, ¿no? No es lo que a mí me parezca que es importante, sino lo que es para el otro. Y entonces el poder, cuando hay tiempo, ofrecerle, o con la terapia de su mutualista o con nosotros, una atención suicidológica de 3 a 6 sesiones donde se disuelve el riesgo de suicidio. Lo que no quita que no tenga toda una terapia por delante la persona. Exacto, ¿no? que Obvio. también si acepta la persona, se hace. Porque nuestra premisa, ¿cuál es? Que el que comete suicidio o intento de suicidio no quiere en realidad morir, quiere dejar de vivir así. Y esto es una expresión que hay que descifrar desde la suicidología. Y desde la suicidología, de repente, una mujer víctima de violencia de género, que son unas personas que están en mucho riesgo, lo que quiere es librarse de su esposo, por ejemplo, que es el maltratador, por decir un ejemplo. Otro es salvar la honra si fue violado, pero eso está en el inconsciente. Entonces, la tarea del suicidólogo debe ser, con el consultante, descifrar cuál es el verdadero móvil, que nunca es la muerte, y al poderlo poner en palabras, buscar una estrategia adecuada. Por ejemplo, el caso de la honra no la tiene alguien
que le faltaron el respeto, sino el perpetrador, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero muchos ejemplos. Tenemos que despedirla, doctora, pero un dato, esto es un tema enorme y muy delicado y muy profundo, pero bueno, lo importante era que ustedes pudieran venir, dar su relato, explicar, bueno, que no saben muy bien qué va a pasar, no hay certeza todavía ni de cuándo va a empezar la línea que se supone que va a ser ACE. Que lo que más nos preocupa a nosotros, ya que en nuestra Sí. parte de nuestro equipo estamos, digamos, tenemos una trayectoria y un lugar profesional, Sí, claro. son realmente Las los personas. usuarios, Y en que ese quedan sentido, la desamparados. última pregunta. Hay un dato que me sorprendió muchísimo, son datos del Ministerio, pero el enorme porcentaje de adolescentes. Y si rascas un poquito más, de niños. De niños, exactamente. El doctor ¿Qué común Bello, denominador el hay entre profesor de el suicidio de pediatría, niños? con su equipo presentó en el 2009, en el Congreso Mundial Sí. que organizamos, justamente un trabajo dedicado a niños entre 7 y 10 años, donde mostraba las causas del suicidio, del intento de suicidio en niños hecho en el Pereira Rosell. Un trabajo sumamente interesante y que lo recomiendo. ¿Ese dato va en ascenso en nuestro país? Y ¿Se mantiene? sí. ¿Se está estable? Y por lo menos lo que va en ascenso es que se desmistifique. De alguna manera las ONGs corremos el telón de cosas que se tapan, si podemos poner hipótesis también a veces de las críticas o de los no. Críticas no, porque en realidad las propias autoridades dicen la línea va a ser igual que último recurso, pero quizás digamos, de la actitud, y bueno, justamente el suicidio oculta algo, y el que lo devela le corre un telón al corazón, como dice el tango, y muchas veces descubre qué es lo que hay debajo de esa conducta, qué violencia hay previa, y a lo mejor quedan expuestas muchas personas que no les conviene o no les gustaría. Les recomiendo Macbeth, ¿no? Donde ahí se ve qué es lo que hay debajo del suicidio de Lady Macbeth, pero... Shakespeare, para otro día. Doctora, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. No es nada menor. Este tema de verdad que es muy, pero muy delicado. No debería pasar un día más sin que exista una línea de último recurso. La palabra lo dice todo para un ser humano, ¿no? Estaremos en contacto. Muchas gracias a ti, Victoria, a todo el equipo, y una vez más aprovechamos para agradecer a los periodistas del Uruguay que han mantenido la independencia en estos casi 30 años y nos apoyaron siempre. No todos los colegas del mundo tienen esa misma suerte por los profesionales de los medios. Gracias. Muchas gracias. Pausa y ya venimos. Se absorben más rápido y